Ok, entonces vamos a partir hoy día. El doctor Renato Sáez ya me presentó. Hoy día nos toca hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Estamos en este ciclo, en específico de la clínica de la etiopatogenia. Primero, como una tabla de contenido de lo que vamos a ver, primero la parte de la clínica. Rápido, un poco como repasar cómo lo define el DSM-5. También vamos a hablar de algunos síntomas según la frecuencia de esto. Vamos a hablar un poquito más de las obsesiones y las compulsiones, a diferencia, o sea, como agregando un poquito más a lo que ya vimos en el seminario de introducción con Javier Licanqueo. Vamos a entrar un poco también como a los aspectos centrales de cada una, ¿ya? Y vamos a hablar también de ciertos subtipos más en detalle, que es un poco también lo que se trae en la bibliografía. Y por otro lado, vamos a hablar después de la etiopatogenia, vamos a hablar de generalidades, las principales disfunciones que se han identificado, y por último vamos a ver un modelo de circuito neurológico en el trastorno obsesivo compulsivo, que es el más estudiado hasta ahora. Entonces, partiendo rápidamente, como repasar los criterios diagnósticos. Primero, tiene que haber la presencia de obsesiones, compulsiones o las dos. Las obsesiones se definen como estos pensamientos que son intrusivos e indeseados, y que pueden ser a modo de pensamientos, pero también como imágenes que se experiencian y que generan mucha ansiedad. El paciente tiene que hacer esfuerzos por suprimirla, ¿ya? Como esto es lo que se llama la neutralización. Y tiene que haber las compulsiones, que son estos comportamientos repetitivos, pero también pueden ser a modo de actos mentales, ¿ya? No siempre tiene que ser necesariamente visible como se creía antiguamente. Y el objetivo de esto es reducir marcadamente la ansiedad, ¿ya? Consumen mucho tiempo a la persona. Se describe que pueden tomar más de 1 hora al día, pero si es que no es así, sí que causa mucho distrés social, ocupacional y disfuncionalización también en el paciente. Y bueno, los otros criterios, como casi todos los diagnósticos del DSM, que no tiene que ser explicado por efecto de la sustancia y que no pueden ser explicados por otros trastornos, que también es importante, como en el tema del diagnóstico diferencial que vimos hace el seminario anterior. Los especificadores que da el DSM son el nivel de insight, ¿ya? O de conciencia de las obsesiones, ¿ya? Que puede ser con bueno, poco o ausente. Y el otro especificador es que si está relacionado con tics, ¿ya? Ahora, avanzando un poco, decir que los síntomas del TOC en la mayoría de los adultos y los niños tienen múltiples obsesiones y compulsiones a lo largo de la vida. Es poco frecuente que sea solamente una. La presencia de puras obsesiones sin compulsiones es inusual, ya puede estar, pero es inusual. Los pacientes pueden aparentar solo tener obsesiones, usualmente, o sea, los pacientes que aparentan solo tener obsesiones usualmente tienen rituales que son de chequeo de compulsiones mentales, que eso es importante como ir viéndolo. Y la presencia única de compulsiones es extremadamente raro en adultos, pero puede ocurrir en niños con TOC, especialmente si el inicio es temprano, entre los 6 y 8 años aproximadamente. Y en la tabla de acá al lado derecho vemos que esto es un estudio longitudinal que se hizo en el año 2006, que muestra como la frecuencia en una corte del contenido de los tipos de obsesiones y las compulsiones. Las más frecuentes en adultos, sobre todo, son las de contaminación, la excesiva responsabilidad o miedo a dañar a alguien, o de haber dañado a alguien, las obsesiones de simetría y las de agresividad, ya que pueden ser como también más frecuente que sean como el miedo como a ir a hacerle daño, por ejemplo, a un familiar, pero también pueden ser contenido sexual, que son un poco menos frecuentes. Y respecto a las compulsiones más frecuentes serían las conductas de chequeo, ya, por ejemplo, constantemente ir a chequear si se renovó la llave del agua, por ejemplo. Los de lavado o limpieza, ¿ya? Actos repetitivos,
serían esas tres las más frecuentes en el caso de adultos. También las de orden, en el caso, como por ejemplo, vamos a ver en los subtipos como de simetría y orden. Luego, ahora entrando un poquito a los aspectos centrales de lo que son las obsesiones. Vimos que también lo define el DSM, pero acá un poco más en profundidad las características que tienen que ser intrusivas, inaceptables, la persona opone resistencia y también hay una percepción del paciente de descontrol, de no poder controlarla. El hecho de que sean intrusivas es que se introducen en la conciencia en contra de la voluntad, pero es producto de una actividad cognitiva que es espontánea. Y esta interrupción es lo que molesta. Interrumpe la actividad que está haciendo el paciente en ese momento, lo cual lleva a capturar muchos recursos de la propia atención del paciente. ¿Ya? Y se ha visto que tienen una base neurológica que es distinta. ¿Ya? Hay menor conectividad en la corteza prefrontal dorsolateral derecha y una mayor actividad en el cuerpo estriado izquierdo, a diferencia de pensamientos que son voluntarios. ¿Ya? Por otro lado, son inaceptables. Puede ser porque amenazan o los valores de la persona o van en contra de esto, o porque simplemente se asocian a esta angustia como muy intensa subjetiva por el paciente, que refiere el paciente. Y muchas personas que tienen un TOC a menudo toleran las obsesiones cuando se habla de ella, por ejemplo, en una sesión o una terapia, ¿ya? Pueden hablar de esto, pero lo que les molesta es la intrusividad al final. ¿Ya? Por otro lado, en general, siempre se pone resistencia a estos pensamientos mediante ignorarlo, suprimirlo, neutralizarlo. Y esto es súper importante porque es lo que diferencia las obsesiones como clínicas de los pensamientos intrusivos que son normales, que se pueden ver en otras patologías también. Y el deseo de deshacerse de la obsesión se debe a que el paciente siente que si no lo hace, ocurrirán consecuencias muy indeseables. ¿Ya? Por ejemplo, que le pueda pasar, si no hago esto, si no hago este chequeo, si no hago esta compulsión, se va a morir un miembro de mi familia. No necesariamente tiene que tener una relación la compulsión con la obsesión, a veces pueden ser cosas nada que ver una con otra. ¿Ya? Y por otro lado, esta percepción que tienen los pacientes de descontrol, de no poder controlar las obsesiones, y sienten que sus esfuerzos por controlarlo no logran ese objetivo. ¿Ya? Luego, hay una forma de ver de manera más dimensional las obsesiones en el TOC. ¿Ya? Importante mencionar que la mayoría de las personas, la gran mayoría, hasta un 90% de la población, experimentan pensamientos que se pueden definir como intrusivos o indeseados. ¿Ya? Y esto es súper importante también explicarle a los pacientes cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un TOC, porque le genera también mucha ansiedad, mucha preocupación. ¿Ya? Los pensamientos intrusivos se pueden definir como a modo general en que interrumpen la actividad en curso, se reconoce y el paciente reconoce que tienen un origen interno y son difíciles de controlar. Eso a modo general. ¿Ya? Como dije también anteriormente, se pueden encontrar en otros estados clínicos, como por ejemplo en cuadros depresivos, en trastornos alimentarios, en las enfermedades médicas graves y en ansiedad generalizada también. Y esta evidencia de que existen estas obsesiones normales en la población general tiene mucho que ver con teorías de la terapia cognitivo-conductual. Desde esta perspectiva, los pensamientos intrusivos patológicos serían luego de que la persona malinterpreta las instrucciones como una amenaza. O sea, como la persona ya cree que esto se volvería real y empieza a hacer estos esfuerzos por neutralizar esta obsesión. Y en el fondo, al final se genera este condicionamiento. ¿Ya? Esto es desde la perspectiva más cognitivo-conductual.
Entonces, es súper importante también poder diferenciar lo que son las obsesiones normales de las obsesiones anormales, ¿ya? A diferencia de las obsesiones patológicas en el TOC, que ya las hemos descrito, las obsesiones normales son menos frecuentes, generan menos estrés psíquico, son mucho menos asociadas a culpa también. Eso es importante porque los pacientes con TOC sienten mucha culpa, por ejemplo, por no poder calmar estas obsesiones, como describimos. Y generan menos resistencia a estas instrucciones y tienen cierto grado de percepción de los pacientes de que pueden controlarlas, ¿ya? Y bueno, también es súper importante que interfieren mucho menos con el día a día. Otros términos o otros conceptos importantes a diferenciar también con respecto a la idea obsesiva, la idea obsesiva patológica, los términos de preocupaciones o rumiaciones, ¿ya? Las preocupaciones son cadenas de pensamiento que son repetitivas y que se centran principalmente en la incertidumbre que tienen los pacientes de algún resultado futuro negativo, que pueda ser amenazante, y en esto la persona va como ensayando distintas soluciones a este problema, pero que no logra reducir la sensación de incertidumbre o amenaza. Entonces, principalmente esto es enfocado a futuro, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de preocupaciones. Y es la preocupación patológica la que es más relevante con el diagnóstico diferencial con el TOC, porque todos nosotros podemos tener preocupaciones. Pero como hemos visto en seminarios de bloques anteriores, por ejemplo, trastornos de ansiedad, la preocupación patológica es desproporcional al estímulo, como vimos dentro de las características, y genera también mucha desfuncionalización o gasta mucho tiempo. Y es la característica principal, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada. Pero lo otro interesante es que no es excluyente en los pacientes con TOC, porque los pacientes también pueden preocuparse por sus obsesiones, ¿ya? Y por otro está el término de rumiaciones, que son pensamientos repetitivos también, pero que son más centrados en uno mismo e implican como un intento de dar sentido a algo que pasó en el pasado, como un evento perturbador, que la persona se queda dando vuelta, intentando resolver algo que ya pasó, o lamentándose por algo que ya pasó. Y esto crea como esta discrepancia entre el objeto deseado, lo que la persona hubiera deseado hacer o hacer, versus el estado actual. Y las rumiaciones persisten hasta que se alcanza o se abandona esta meta hipotéticamente deseada. Entonces, como modo resumen, las preocupaciones serían más a futuro y las rumiaciones serían más hacia el pasado. Ahora, viendo un poquito más los aspectos centrales de las compulsiones, ¿ya? Se ocupa en muchos textos el término que es mucho más técnico de neutralizaciones, ¿ya? Que va mucho más a la raíz o la finalidad de estos actos, que son neutralizar básicamente estos pensamientos intrusivos e indeseados y que generan mucho malestar. Las características de las compulsiones es que generan un fuerte impulso de realizar la acción en el paciente, cumplen la finalidad de sentirse bien, o como se define en el DSM, de disminuir la ansiedad. Existe una percepción que es variable de más o menor de su irracionalidad. En el caso de los TOC con nulo insight, ahí la verdad no habría como esta noción de irracionalidad, pero la verdad es que eso es menos frecuente. También tienen un perfil de respuesta que es altamente repetitivo y estereotipado. Los pacientes tienen alterada la capacidad para inhibir esta respuesta y tienen esta como rigidez cognitiva, ¿ya? Como hablando de las diferentes formas que puede tomar estas obsesiones o estas neutralizaciones, pueden ser a modo de rituales compulsivos, que es lo como más conocido, más descrito, que uno primero se le viene a la mente cuando piensa en TOC, que son estas acciones repetitivas que son muy excesivas o son muy inapropiadas como para la situación. Puede ser como respuestas de orden superior también, como rezar, ensayar mentalmente, o
o pueden ser estas respuestas motoras simples como de chequeo, de lavado, ¿ya? Otra forma también de compulsiones pueden ser conductas evitativas. Por ejemplo, en el caso de pacientes que el contenido de la idea obsesiva es hacerle daño a un familiar o que lo va a cortar con un cuchillo, el paciente puede como constantemente estar evitando esto o puede incluso llevar a conductas como eliminar todos los objetos con filo de la casa, por ejemplo. Por otro lado, también pueden ser compulsiones mentales, que es lo que generalmente pasa como desapercibido a simple vista, que son respuestas internas o repetitivas que tienen que ver con pensar algún aspecto de la obsesión o sus detalles. Por ejemplo, puede ser repetir palabras, contar, puede ser un paciente que empieza a rezar en el caso de las obsesiones, por ejemplo, de tipo religioso, analizar o generar estos mismos chequeos que pueden hacer, por ejemplo, ir a revisar si cerraron el agua de la llave, pero puede ser, también puede ser mental eso, ¿ya? No necesariamente una acción motora. También las conductas de chequeo excesivo, que serían como también parte de los rituales compulsivos, y existen otras formas de neutralización que cumplen como, se describen varias, que pueden ser como el autocastigo, la distracción, la supresión de pensamientos simplemente, la reevaluación cognitiva, la verificación mental, la racionalización, la interrupción del pensamiento, el reemplazo del pensamiento o el cuestionamiento de uno mismo. Todos esos son otros tipos de neutralización que pueden pasar más desapercibidos en un inicio. Ahora vamos a entrar a describir un poquito más los subtipos que se describía en la bibliografía de la obsesión y las compulsiones. También por frecuencia. Vimos que el de contaminación era de los más frecuentes también. En este caso, las obsesiones tendrían que ver con el miedo a la suciedad o los gérmenes. Pero también puede incluir otros como toxinas o secreciones corporales. El miedo sería a la consecuencia que traería como ya sea contagiar o contraer esta enfermedad. Pero también el miedo muchas veces no solo como de contagiar o no, tiene que ver con algo sensorial más de sentir no estar limpio, ¿ya? Y también puede cambiar esto en el tiempo. Puede variar como de sensación de tener, por ejemplo, un cáncer a tener una enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, las compulsiones, la más frecuente en estos casos es la de lavado, que el paciente, por ejemplo, que se toma muchas duchas en el día y gasta gran cantidad de tiempo, plata en eso. Usualmente puede ocurrir, usualmente ocurre después de un contacto con una persona, pero a veces puede gatillarse simplemente con que esta persona sienta que está cercana o que hay una proximidad con lo, entre comillas, contaminado. Ya solo esto puede generar ansiedad y la necesidad de estar lavándose el paciente, ¿ya? Y también pueden haber estas conductas evitativas sumadas a las conductas de lavado. Por ejemplo, que el paciente no salga de la casa por miedo a contagiarse. Por otro lado, están los de excesiva responsabilidad por daño. En este caso, las obsesiones tienen que ver con que el paciente se preocupa de haber realizado un evento terrible como resultado de sus descuidos. Dentro de esto, por ejemplo, haber provocado un incendio o en el camino, por ejemplo, del trabajo a la casa haber atropellado a alguien. Usualmente estos pacientes dudan mucho de sus propias percepciones, a pesar de que saben que no vieron esto durante el camino, por ejemplo, constantemente están dudando de eso y pueden pensar que efectivamente atropellaron a alguien. Y las compulsiones serían frecuentes rituales de chequeo. En este caso, por ejemplo, o este ejemplo que puse yo, que el paciente se dé vuelta en el camino, por ejemplo, constantemente vuelva como a hacer el mismo recorrido a ver si efectivamente hay alguien atropellado. Le gasta mucho tiempo y horas de su día en hacerlo. También pueden acompañarse de conductas evitativas, como hemos descrito, en casos que son más extremos. Y
es la responsabilidad excesiva la que está implicada en el marco cognitivo también de muchas otras obsesiones, como la de contaminación o miedo a dañar a terceros. Otro muy frecuente son los TOC de necesidad de simetría. En este caso, es esta necesidad imperiosa de ordenar las cosas para que queden, entre comillas, perfectos. La persona no se siente tranquila hasta que siente que está perfecto bajo sus estándares, o cuando logra calmar esta ansiedad. Usualmente se describe que se sienten incómodos o inquietos, en vez de ansiosos o temerosos, a diferencia de los casos anteriores que hemos descrito, como en el caso de contaminación o de la sensación de haber dañado a alguien. Tiene que ver más como ansiedad o temor de haber hecho algo, o estar contaminado en este caso es como una sensación que describen los pacientes de inquietud, como de que algo no está completo cuando las cosas están desordenadas. Y la atención generalmente se alivia inmediatamente luego que generan este acto de compulsión. En este caso, este cuadro sería más similar a la experiencia sensorial subjetiva que describen los pacientes con tics, versus a todos los otros pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo que no tienen como los tics. Y pueden incluso los pacientes tener un enlentecimiento obsesivo o perfeccionismo extremo que no responde bien a las terapias conductuales en este caso. Por otro lado, las obsesiones somáticas, que se pueden ver en varios trastornos también, no solo en el TOC, sino también, por ejemplo, en la ansiedad por enfermar, en el trastorno depresivo mayor o en trastorno de pánico. Los pacientes con esto usualmente tienen otras obsesiones que también son concomitantes. Tienen constantemente conductas de autochequeo y no experimentan síntomas somáticos de la enfermedad, a diferencia de, por ejemplo, otros trastornos de ansiedad. También para diferenciar, generalmente se preocupan de una sola enfermedad, a diferencia de los trastornos somatomorfos, y se preocupan por su propia salud. Las obsesiones generalmente incluyen el miedo a desarrollar un cáncer, por ejemplo, o una ITS, y las compulsiones serían como estos de chequeo constante de su propio cuerpo, o incluso como llegar a buscar constante búsqueda profesional. Y otro grupo de las bastante frecuentes son estas obsesiones sexuales o agresivas, que son parecidas a los de miedo al daño, pero es como miedo a ir a hacer algo en el futuro como próximo, ¿ya? Por ejemplo, miedo a que vayan a cometer un acto inaceptable, ya sea sexual o violento. Usualmente se sienten horrorizados por estos contenidos, los que les genera mucha preocupación. A veces incluso, depende del contenido, los puede llevar a esconder esto, o lo que los genera más estrés porque no lo pueden contar. O puede ser el otro extremo de como necesariamente que los lleva como a generar actos como de consultar, ya sea, por ejemplo, pueden ir constantemente a donde un cura, por ejemplo, a confesarse, ¿ya? También pueden llegar a tener conductas evitativas por el miedo a cometer este acto, como el ejemplo que les puse de una persona que puede sacar todos los cuchillos de la casa. Ahora, dentro de la bibliografía se plantea esta como perspectiva que también es dimensional del espectro obsesivo-compulsivo, ¿ya? Se describe que existen ciertos cuadros clínicos dentro de la presentación del TOC, que por un lado podría ser los de evitar el daño, versus otras presentaciones que podría ser esta sensación más de sentirse incompleto, ¿ya? Que serían como los dos constructos centrales en el TOC. Y está basado en estos subtipos fenomenológicos. Por un lado, la excesiva responsabilidad, el miedo al daño y las obsesiones de tipo sexual agresiva se asocian más con esta sensación de evitar el daño, ¿ya? Y esto está mucho más asociado a los trastornos de ansiedad, ¿ya? A un lado del espectro. Y por otro lado, están los cuadros como la necesidad de simetría o los cuadros de acumulación, que se asocian más a esta sensación de estar incompleto.
y estos cuadros estarían mucho más asociados a un trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Ahora vamos a pasar a hablar de la etiopatogenia del TOC. Primero, como mencionar, ¿por qué surge la importancia en el último tiempo, sobre todo, de la etiopatogenia del TOC? Es porque actualmente es bastante incompleto. Y esto genera dificultad para intentar desarrollar nuevos desarrollos de tratamiento. Nosotros sabemos, y lo vamos a ver más adelante, incluso con los seminarios de tratamiento no farmacológico, que la tasa de no respuesta en el TOC es más alta en general también, y también los pacientes se demoran más en responder. El objetivo de esto del estudio de la etiopatogenia tiene que ver con identificar los detalles de la neurobiología y la fisiopatología, obviamente con el fin de desarrollar nuevos tratamientos que sean más específicos y más efectivos. O sea, como sabemos en general dónde está la falla, pero necesitamos como entender mucho mejor como para saber dar tratamientos como mucho más específicos. Y a lo largo de los años, lo que nosotros sabemos hasta ahora de la etiopatogenia del TOC tiene que ver con, principalmente, por un lado, los hallazgos de alteraciones neuroanatómicas que existieron como en los años incluso 70 o antes, de las alteraciones neuroanatómicas que se dan en los ganglios de la base. ¿Ya? Por ejemplo, en la corea de Sydenham o los hallazgos del infante en el caso del pandas, que se veían lesiones a nivel de los ganglios de la base. Entonces, como tenían conducta tipo obsesiva, se propuso esta teoría. Por otro lado, sabemos que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina sirven para el manejo del TOC, ¿ya? Que también esto ha ayudado como a generar teorías. Y actualmente sabemos que hay una difusión también en el circuito córtico estriado tálamo cortical, que es principalmente glutamatérgico, que también ha ayudado a generar otras teorías que las vamos a ir viendo ahora, pero en el fondo esto han sido hallazgos en el fondo. Entonces, partiendo, esto también lo vimos un poco en el seminario anterior, que lo presentó Javier. Actualmente lo que sí existe evidencia que es robusta, derivada de resultados que son consistentes en las neuroimágenes, ya sean neuroimágenes estructurales o funcionales, que sugieren que el TOC es un trastorno que se origina en una alteración de este circuito que acabo de mencionar, el circuito córtico estriado tálamo cortical. ¿Ya? Lo que se ha demostrado es un aumento de la activación de las áreas prefrontales, la corteza orbitrofrontal, la corteza cingulada anterior, y también porciones de los núcleos de la base. ¿Ya? Vemos que principalmente, bueno, acá las flechas azules son principalmente glutamatérgicas y las rojas son inhibitorias o GABAérgicas. Pero lo importante señalar acá es que los síntomas del TOC no corresponden a la disfunción de una región específica, eso ya lo sabemos, sino que un desequilibrio en las interacciones entre este circuito, las distintas estructuras de este circuito. Entonces, partiendo primero con el rol de la serotonina, es interesante porque el rol o la teoría serotoninérgica del TOC se origina a través de observaciones de que los inhibidores de la serotonina aliviaban los síntomas del TOC. El primer estudio, de hecho, fue con un tricíclico que es la clomipramina, fue en el año 75, que se vio que era un potente, o sea, que mejoraba los síntomas del TOC, pero a diferencia de otros tricíclicos, la clomipramina es un potente inhibidor del transportador 5H, con el transportador de serotonina. ¿Ya? Y esto llevó a que se probaran los IRS también. Principalmente el inicio fue con fluvoxamina y sertralina y se vio que tenían demostrada eficacia. Otra cosa que soporta esta teoría es que los antidepresivos que no se unen al SER no han demostrado efectividad en el TOC. Entonces esto derivó en la hipótesis que había una disfunción en los sistemas serotoninérgicos en la fisiopatología del TOC. Sin embargo, como a la hora de tener que demostrar cómo funciona esto, no se ha podido encontrar una evidencia directa
que hay una alteración en los sistemas serotoninérgicos, ¿ya? Entonces la explicación a esto que ha derivado es que la red o la función serotoninérgica no estaría alterada en el TOC, sino que la función que cumplen los inhibidores de la serotonina sería como una especie de apagar el incendio en el lóbulo frontal que está sobreactivado y la difusión sería glutamotérgica, ¿ya? Los IRS lo que harían es restablecer este balance entre la vía directa e indirecta, ¿ya? Esto está principalmente explicado, por ejemplo, porque las neuronas serotoninérgicas que nosotros sabemos que se originan principalmente en el mesencéfalo, tienen proyecciones hacia la vía, hacia áreas prefrontales como la corteza orbitrofrontal y el estriado ventral, que sabemos que son áreas que están implicadas en la fisiopatología del TOC. Entonces, anatómicamente, o por lo menos por términos de vía, esto estaría explicado. Y también se ha postulado que el hecho de que los IRS, en el caso del TOC, tengan un efecto varias semanas después de su inicio, tiene que ver con una downregulation de los autorreceptores 5-HT1D en la corteza orbitrofrontal, ¿ya? Y esta downregulation se demora harto más que los efectos antidepresivos, lo cual sería concordante con lo que se observa como el punto de vista de las vías con el término, desde el punto de vista clínico, ¿ya? Por otro lado, también se ha postulado el rol de la dopamina, ¿ya? Esta teoría, como más dopaminérgica, surge principalmente a que se ha visto que hay fármacos que afectan la función dopaminérgica, que exacerban o inducen síntomas obsesivos, por ejemplo la cocaína o el metilfenidato. Y posteriormente se vio que los antagonistas dopaminérgicos en pacientes que no habían respondido a los IRS solos han demostrado ser una estrategia efectiva. Lo que sí se ha logrado ver, sin embargo, los resultados no han sido no han permitido establecer una relación directa, pero sí se han observado mayores concentraciones de dopamina en los ganglios de la base en pacientes con TOC, ¿ya? Esto es aún más marcado en pacientes que tienen TOC con tics, ¿ya? Y por último, el rol del glutamato, ¿ya? Esta observación surge por las observaciones de que hay una alteración en este circuito córtico estriado talamo cortical, y sabemos que este circuito es principalmente glutamatérgico, es excitatorio, y los estudios actualmente, los últimos años se han centrado en tratar de encontrar o probar en estos pacientes agentes que sean moduladores del glutamato, ¿ya? Por ahora los resultados son bastante incipientes, han sido contradictorios. Dentro de los fármacos que se han ocupado está por un lado el Riluzol. El Riluzol es un fármaco que está aprobado por la FDA para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica. Lo que hace es que inhibe la liberación presináptica de glutamato y aumenta el clearance, estimulando como los transportadores. Los resultados con este fármaco todavía están muy incipientes, pero han demostrado algunos beneficios en adultos, ¿ya? Por otro lado, la memantina, que sabemos que es un fármaco que está aprobado para Alzheimer. La memantina es un antagonista que no es competitivo del receptor NMDA. La memantina sí se ha visto que mejora los síntomas versus placebo en ciertos RCT, pero en los últimos metaanálisis se ha visto que los estudios incluidos tienen varios sesgos, ¿ya? Así que los metaanálisis no soportan todavía la evidencia de que la memantina sea mejor que placebo. Luego se ha usado ketamina, también es un antagonista no competitivo del receptor NMDA. Los resultados sí se ha visto que son prometedores en cuanto al alivio de los síntomas versus placebo. Sin embargo, el resultado que se ha visto ha sido muy a corto plazo, ya sea de días hasta una semana. Y por último, la N-acetilcisteína, que nosotros sabemos que es un antídoto en la intoxicación con paracetamol, y el mecanismo de cómo funciona en modular el glutamato es bastante interesante, porque lo que hace es que
la N-acetilcisteína es un modulador del transportador de glutamato glicina en las neuronas gliales, en la glía, ¿ya? Esto es un transportador que en el fondo pasa para un lado glutamato, al otro glicina, y lo que hace la N-acetilcisteína es que lo modula al lado contrario. Y la N-acetilcisteína no ha observado diferencias versus placebo. Esto fue en un RCT a 16 semanas. También hay otras teorías de la etiopatogenia del TOC. Por un lado, las endocrinas, si bien nosotros sabemos que existe una disfunción del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal en trastornos de ansiedad, en el TOC los resultados han sido bastante inconsistentes, ¿ya? Estos estudios principalmente se iniciaron dado que bueno, antiguamente en sistemas de clasificación previos sabíamos que el TOC estaba incluido dentro de los trastornos de ansiedad. Después ya sabemos que tiene una neurobiología que es muy distinta. Otras teorías son la teoría autoinmune. Esto surge principalmente del PANDAS, ¿ya? Que sería que este primer ejemplo que se encontró en el caso de que se observaron anticuerpos antineuronales que estaban relacionados con infecciones secundarias al estreptococo beta-hemolítico del grupo A en población pediátrica. Y luego sabemos que evolucionó en vez de PANDAS a PANS, que se vio que habían otros agentes que no eran necesariamente estreptocócicos que podían generarlo. Y por último, existen también otros factores biológicos dentro de la etiopatogenia. Sabemos que síntomas como obsesivoides o tipo TOC pueden surgir también secundarios a lesiones de nacimiento, traumas, accidentes cerebrovasculares, epilepsia del lóbulo temporal, y sobre todo si la lesión se origina a nivel de los ganglios de la base. Y por último, terminando, este es el modelo más estudiado de los neurocircuitos en el TOC, ¿ya? Acá en la imagen tenemos la vía directa, que sería lo que está en verde, la vía indirecta, que es lo que está en rojo, y sabemos que existe en el TOC, y que es concordante con los resultados de las neuroimágenes, que hay un tono aumentado de la vía directa por sobre la vía indirecta. Y esto genera un aumento de la conducta, ¿ya? Según este modelo, este desbalance que se genera, favoreciendo la vía directa, explicaría también los síntomas del TOC. Por un lado, produce esta hiperactivación de las áreas prefrontales, que lo que genera es seco para la selección de conductas, falla en la inhibición y secuencias conductuales que son anormales y repetitivas, ¿ya? Por último, a modo de conclusión, bueno, resaltar que el TOC es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones, que las hemos descrito muy bien. Lo central de las obsesiones es que son intrusivas, inaceptables, se opone resistencia y se acompañan de esta sensación de descontrol. También es súper importante diferenciar, como vimos, las obsesiones normales de las preocupaciones y las rumiaciones. Las compulsiones pueden ser motoras o también mentales. Yo creo que eso es algo importante destacar, a diferencia de lo que se creía antiguamente. Los síntomas del TOC no corresponden a la disfunción de una región específica, sino a un desequilibrio en las interacciones de diferentes estructuras, como vimos en el circuito córtico-estriado talamo-cortical. Y la principal disfunción a nivel de neurotransmisores y glutamatérgica, sin embargo, el rol de los inhibidores de la recaptura de serotonina cumple la función de compensar, como dije esto, apagando el incendio de esta hiperactivación glutamatérgica en las regiones prefrontales. Muchas gracias. Excelente, Pepe, muy bien, muy buena presentación. Bien completita, me gustó. Como en el fondo lograr integrar bien dos temas, que es la clínica y por otro lado esa cruza con la neurobiología, que tanto nos falta todavía dilucidar bien. Y lo interesante es cómo se cruza con tantas otras cosas. Ese circuito córtico-estriado talámico cortical, me imagino que rápidamente les evocó otras patologías que pasa algo similar. ¿Se acuerdan? ¿Como cuál podría ser? Donde empezamos a pasar de formación de hábitos, una corteza prefrontal que no es capaz de inhibir, y que pensamos en
cortocircuitos o circuitos reverberantes. ¿Alguna otra enfermedad que se comporte parecido? El estrés postraumático, por ejemplo, podría ser. Podría ser, ¿cierto? ¿Y algo más exógeno? Que también algunos lo consideran dentro del espectro obsesivo-compulsivo, estirando harto el chicle. Algo que agarra el núcleo cumbens, que agarra el estriado dorsal sobre todo, la conexión ¿El con TUS? ¿Ah? Los TUS. Los trastornos por uso de sustancias, exactamente. Tal cual. El paso de un consumo impulsivo a un consumo compulsivo, ahí creo que tiene un comportamiento, al menos neurobiológico, relativamente parecido, ¿ya? Obviamente que el sustrato es distinto, que el origen es distinto, que el motivo por el cual pasa esto es distinto, pero nos agarra los mismos circuitos. No sé si para los becados que han pasado conmigo, cuando yo les hago el mono de los principales circuitos neurobiológicos del cerebro, y vamos metiendo las distintas enfermedades y cómo van fallando los distintos circuitos, este es uno de los comunes, ¿ya? Y claro, efectivamente la Caro también tiene cierta razón que hay ciertos elementos como el estrés postraumático que también se cruzan, hay otros elementos de las depresiones que también se cruzan y que tiene mucho sentido justamente con el diagnóstico diferencial, tal cual, efectivamente, ¿ya? O sea, por eso es que se parecen, por eso es que pueden tener grados de confusión. Como que uno, a priori, a mí me pasaba por lo menos cuando era becado que decía, pucha, ¿cómo uno va a confundir cosas tan distintas como un trastorno de ansiedad generalizado o un TOC? Créanme que en la clínica uno empieza a ver cuadros de trastorno de ansiedad tan graves que efectivamente empiezan con ya no solo preocupaciones, empiezan con rumiaciones y después ya pasan francamente a ideas obsesivas. Recuerdo, por ejemplo, y también pasa en depresión. Es bastante frecuente, por ejemplo, las depresiones postparto que empiezan con ideas ya francamente obsesivas. Y en ese sentido es fácil pisar el palito del TOC, pero recordemos jerarquía diagnóstica, ¿cierto? Ahora, es súper interesante como creo que el TOC, si bien es cierto, todavía nos falta harto por aprender de la neurobiología, es súper bonito cómo se cruza la clínica con la neurobiología y cómo uno va entendiendo por qué pasan un poco las cosas que pasan. Eso era lo que se me había caído. Entonces, como para anquilosar un poquito el tema, bueno, hablamos un poco la vez pasada de los diagnósticos diferenciales, pero ahora que entendemos mejor los detalles de la clínica, ¿cómo podríamos enfrentarnos a un probable síndrome obsesivo compulsivo? Así como enfrentamiento sindromático, así como pregunta de prueba. Pueden participar todos, no es solo con Pepe. Les tiro una pista. El enfrentamiento es igual a todo lo que les hemos hecho de todos los diagnósticos sindromáticos. O sea, primero establecer como la típica anamnesis que hacemos con primero los antecedentes médicos de este paciente, luego los antecedentes de salud mental, si es que ha tenido diagnósticos previos, si es que tiene antecedentes del uso de algún medicamento, qué efecto tuvo este medicamento previamente, si es que tiene antecedentes familiares también, porque en este trastorno también se ha visto una cierta heredabilidad, o si es que un paciente adulto, si es que ha tenido historia de tics también, o alteraciones del neurodesarrollo asociadas, y estableciendo como la historia remota también de las atenciones de salud mental. Y si es que hay uso de sustancias también, que otro de los elementos a descartar, preguntar una a una cada una de las sustancias y el patrón de consumo si es que ha existido, y luego establecer cuál es el problema de la consulta actual. Sí, agregando lo que Si dijo quieres Javier seguir. también, como tomando todo eso, también se podría diferenciar si tenemos un síndrome como obsesivo compulsivo, ver si es algo primario o algo secundario. Eso es O sea, lo primero que hay que hacer sí o sí es que descartar que sea de origen secundario. O sea, exacto. Y acuérdense, antes de eso, otra patología psiquiátrica o orgánica. Eso, antes de eso incluso acuérdense, siempre cuando yo les digo psicosis, ¿cuál es la primera diferenciación? Como En árbol. lúcida confusa.
Ya, en depresión, ¿cuál es la primera diferenciación? Lúcida confusa, ¿cierto? Ya, acá es lo mismo. Y fíjense que es importante porque dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo, encontramos el delirium, ¿ya? Cuando, no sé si a los que han pasado por enlace les ha tocado ver este detallito, pero pacientes, sobre todo con delirium hipoactivo, no sé si les ha tocado que llegan a las camas de los pacientes, están tranquilitos y están como con algunos movimientos así como sin propósito, que están como, no sé si le han visto esta cuestión de como agarrar las sábanas, de agarrar como, de como tocar cosas, de que de repente pareciera que hay algunos elementos, incluso catatoniformes. Entonces, en ese sentido, es fácil ahí como también como pensar como en ese tipo de cosas. No sé, un síndrome confusional pudiese dar con síntomas que nos podrían tirar como que, no, que podría haber algo medio obsesivo compulsivo que finalmente no lo es, pero es parte del diferencial. Y efectivamente, después llegamos a lo lúcido, y de lo lúcido, primario versus secundario, como dice el Pepe. Y ahí metemos los secundarios, donde efectivamente hay dos grupos patológicos, cuatro grupos patológicos que se llaman las banderas por lejos, las enfermedades neurológicas, ¿cierto? En donde podemos encontrar, por ejemplo, en el Parkinson, no sé si han escuchado estas conductas de Panding, ¿sí? Que lo hemos conversado en otras veces, Sí, ¿cierto? Funding. Exacto, cuadros postencefalíticos que pueden desarrollar cuadros obsesivos-compulsivos, y ahí tiene que ver un poco lo que tú decís de la neurobiología. Piensa que en encefalitis, ¿qué es lo que habitualmente se echa a perder? Principalmente corteza prefrontal y, o sea, como córtico, como frontotemporal. Entonces, no tiene, o sea, estamos hablando de que justo estos circuitos córticos triatalámicos corticales están echados a perder. Entonces, no es casualidad, ¿cierto? Después, bueno, Tourette. Tourette está de todas maneras como dentro de los diagnósticos diferenciales, sobre todo la comorbilidad con Tourette, que también es frecuente. El Huntington, ya el Huntington tiene hartos elementos también similares. Las enfermedades infecciosas, como tú mencionaste, el PANDAS o el PANS, que se entiende ahora, o la Corea de Sydenham, que es algo que ya nosotros no vemos, pero que estaba dentro de los diagnósticos diferenciales. Y como bien decía también Javier, drogas, sobre todo recordemos psicoestimulantes o fármacoestimulantes, cocaína, por ejemplo, que tienen algunas incluso estereotipias, como el típico fenómeno este del langueteo, ¿cierto? O esto es como la limpieza en la nariz, que empiezan como en este tipo de cuestiones, incluso empiezan con algunos tics en el ojo, cosas como por el estilo. Incluso francamente estereotipos de manos, que son cosas que podrían pasar, y claro, cumple nuevamente entendemos a partir de la neurobiología por qué podría pasar eso, ¿cierto? Y también elementos como farmacológicos, hay varios fármacos que podrían dar síntomas obsesivos, y recordemos que hay uno nuestro que se gana las banderas por lejos de que genera o podría generar síntomas obsesivos. ¿Recuerdan cuál es? ¿Uno nuestro? La clozapina principalmente. Y también la olanzapina podría asociarse. Sí, pero sobre todo clozapina efectivamente pudiese generar problemas de esta línea, ¿ya? Y ahí recién pasamos a los primarios. Y ahí de los primarios, claro, recordemos que, bueno, obviamente el TOC de cajón, ¿cierto? Pero ahí donde se abre este abanico nuevo que vamos a ver probablemente en el último seminario de este ciclo, que son los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, como la tricotilomanía, como el skin picking disorder, como el hoarding, como otras patologías. Recordemos también otra cosa que también pudiese ser importante, otros trastornos del neurodesarrollo, trastornos generalizados, o en el fondo retraso mental, o trastornos del espectro autista, donde pudiesen haber también conductas como estereotipadas, y que de hecho podrían algunas incluso ser del espectro catatoniforme, que ahí hay otro diagnóstico diferencial, la catatonía, claramente. Bueno, mencionaste las depresiones, súper importantes, sobre todo cuando empiezan con estas rumiaciones continuas sobre las cavilaciones de cosas que podrían haber pasado y no pasaron. Las posparto. Las posparto, sí, que habíamos hablado hace un ratito, las posparto. Como... ¿Paciente? ¿Mm? ¿Paciente definido? Perdón, chicos, denme 2 segundos.
Perdón, chicos, ahora sí, que estábamos definiendo paciente para entrevista. Eso, pues entonces, claro, estábamos hablando, me perdí, claro, la psicosis también, la psicosis, sobre todo estos cuadros tipo esquizo-obsesivos que hemos hablado varias veces, que lo comentamos en un seminario, que uno se pregunta cuánto es de la comorbilidad, cuánto es son manifestaciones medias como francamente obsesivas, pero sin insight, que son ya francamente delirantes. Son todas cosas que uno se tiene que plantear en el diagnóstico diferencial. Acuérdense que uno habitualmente en un árbol diagnóstico parte con lo más probable hasta lo menos probable, al igual que en medicina. Recuerden, diagnóstico diferencial de daño hepático crónico, cuando uno parte diciendo hemocromatosis, empezamos a hacer los bolsas preguntándole sobre hemocromatosis. Entonces, y evidentemente da cuenta a nosotros de que falta priorización mental de cómo enfrentar un síndrome que, acuérdense, lo más prevalente, lo más importante, lo más grave, siempre como dentro de las cosas que uno hace el árbol, ¿ya? Entonces, es importante que no partan con diagnósticos diferenciales free, sino que partan con lo más evidente, de lo más evidente a lo menos evidente, ¿ya? O sea, si me dicen déficit atencional de entrada, yo ahí como que chuta, diría, ay, pucha, como que cuánto de esto como que en verdad está entrando. Si me dicen TOC dentro de los primeros diagnósticos diferenciales de un síndrome obsesivo compulsivo lúcido primario, uno diría, ya, porque estábamos bien, ¿cierto? Entonces, eso, para ordenarse mentalmente, ¿sí? Les recomiendo echarle una miradita a este circuito córtico estriado talámico cortical y cómo se va relacionando esto con, pensando en la neurobiología en general, de todas las patologías mentales. En general, recordemos, no hay nada, o sea, esta ilusión de que existen trastornos ultra específicos a nivel neurobiológico por cada cosa, la verdad es que cada vez sabemos que no es tanto así. Y eso ha hecho que hoy en día los cambios hacia clasificaciones nuevas basadas en múltiples factores como de análisis, desde genética, epigenética, hasta llegar a la conducta observable y fenotipos completos, son distintos niveles de análisis de los distintos fenómenos. Entonces, pero vamos a ver de que cuando llegamos a la parte de circuitos, hay circuitos que claramente se van a cruzar y va a depender un poco de cómo se echa a perder el circuito. En el fondo, lo que menciona el Pepe. En el fondo, no sé, hipoactivación de la corteza prefrontal dorsolateral derecha más una hiperactivación del estriado izquierdo. Entonces tú decís, ah, ya. Y eso es distinto a cómo se ve en adicciones y es distinto a cómo se ve en depresión y es distinto a cómo se ve en manía. Entonces, hacer ese juego mental para entender neurobiología es algo que siempre es sano. Para saber después el por qué hacemos lo que hacemos y por qué damos los fármacos que damos. ¿Sí? Y por qué la psicoterapia funciona. Nunca dejemos de lado eso. Entonces, eso pues chiquillos, no sé si hay más dudas, preguntas. Sí, ahí, ¿dónde? Levante la mano, eso. Yo tenía una duda porque revisando uno de los textos, creo que era el capítulo 15, no me acuerdo bien, se comentaba que las compulsiones mentales tenían en general peor pronóstico, mayor cronicidad, menor tasa de respuesta, pero no lo recuerdo si es que aparecía como qué tan frecuentes eran. Si es que son como mucho menos frecuentes que las compulsiones asociadas a un comportamiento más que a lo mental. Y un poco también qué pudiese hacer que fuera un factor pronóstico de mala respuesta, porque así estaba planteado, como un factor pronóstico de mala respuesta o de mala evolución. Claro. No sé si Pepe podéis contestar la pregunta, porque si mal no recuerdo, en una tablita pusiste la prevalencia. Yo leí lo mismo que tú, Ignacio. No recuerdo haber puesto la prevalencia de como la... Ah, o sea, ya sé a cuál te refieres. Pero ahí no salía que son menos frecuentes, ¿ya? Pero yo me imagino que también respondiendo a por qué son menos frecuentes y por qué tienen peor pronóstico, yo me imagino que va porque se pesquisan menos. Me imagino yo.
Sí, Quizá, pues, ¿no? efectivamente esa es una explicación, por cierto. Quizás son igual de frecuentes, pero, o sea, Claro. yo no, la verdad no me ha tocado, creo, todavía ver un paciente así como con TOC en el poli, o no sé, tú Renato, como, ¿qué tan frecuente te ha pasado en tu práctica que hayas visto pacientes con obsesiones mentales? No Sí, me ha tocado enfrentarme tanto a eso. Sí, con solo obsesiones mentales, no tantas. Sí me ha pasado lo siguiente de ver lo que tú decís. En el fondo, recuerdo claramente una paciente que sus obsesiones tenían mucho componente de pensamiento mágico. Entonces, ponte tú, habían, como bien dijiste tú en la presentación, estos pacientes suelen tener múltiples obsesiones y múltiples compulsiones. Entonces, ella tenía, ponte tú, la compulsión de chequeo, la de limpieza, problemas que ella era enfermera, entonces, de UCI, entonces, claro, estaba pintada para infecciones intrahospitalarias. Descompensadísimo. Claro, era seca en eso, pero la más jodida de tratar más bien fue la obsesión, cáchense la obsesión, como que sentía que si no, o sea, era una compulsión un poco como tipo chequeo y de simetría, pero que la obsesión detrás no tenía nada que ver con el tema, sino que era con el diablo. Entonces, como que no era como una cuestión religiosa así como que se me aparece el diablo, sino que era una idea obsesiva, ¿ya? Entonces, claro, esa parte fue re difícil de tratar, re difícil porque como finalmente cuesta agarrarla, cuesta agarrarla a partir de lo conductual, ¿ya? En general, recuerden, bueno, lo vamos a ver más adelante, que la terapia de exposición y prevención de respuesta, que es como la principal terapia, uno justamente se maneja a partir de la conducta, pues. Entonces, chuta, es difícil como agarrar la racionalidad en algo así. Entonces, creo yo que por ahí va la línea que es más difícil de tratar, ¿ya? Que no quiere decir de que no sean tratables, pero que cuesta. Ahora, la verdad es que, por ejemplo, en esa paciente, igual fue disminuyendo todo a dosis tope de IRS. En el fondo, cuando estuvimos a dosis tope de IRS, se le fueron todas las obsesiones con compulsiones que tenían sentido, digamos, entre una y otra. Esta perduró, con la agregación de aripiprazol se suprimió el resto. ¿Le contaste que me pide datos del paciente con déficit atencional y todo? No, ¿podéis contar la historia? Ya, ¿tú puedes fijarte en el doctor para abrirle la puerta? Ya está. Cambien al equipo. Cambien al equipo. Ya, aprovecho de contarles un casito que, bueno, de los que están en el chat del servicio me dieron preguntar ayer. Es un paciente de 16 años que tenía un antecedente de ser bien ansioso y empezó con obsesiones sexuales bien importantes. Empezó con, pensaba que tenía una parafilia porque tenía obsesiones con que es decir, que le gustaban menores, así como bien menores, entre 5 y 10 años. Ya, entonces no podía hacer cosas como agarrarse el pelo con un colet, porque tenía el pelo largo, porque sentía que si metía la mano en el colet estaba violando a alguien. No podía meter las manos en los bolsillos por exactamente lo mismo, sentía de que estaba metiendo la mano en los genitales a niñas menores. No podía juntarse con niños más chicos porque sentía que si los miraban muy fijos, otras personas se iban a dar cuenta de que él era un pedófilo. Entonces, en un minuto pensamos que incluso que estaba psicótico, pero resulta que era un TOC con ideas obsesivas sexuales. Empecé a meterle IRS así a dosis tope, 250, y un poco de risperidona, con lo que iba mejorando, pero el problema es que una vez que ¿cómo se llama? Mejoraron los síntomas obsesivos, lamentablemente apareció el déficit atencional. Y ahí viene un problema grande, porque el déficit atencional se trata con generalmente estimulantes. Los estimulantes aumentan dopa en corteza prefrontal. Y traté, no exitosamente, de meterle un estimulante y el paciente se incendió.
se incendió, así como irritabilidad total, porque volvieron las obsesiones, estaba convencido de que tenía una parafilia. Entonces ahí es donde empieza la importancia de conocer la neurobiología. En un momento yo no tenía idea por qué este paciente se había vuelto a tener las obsesiones. De verdad pensé que podía tener una parafilia, pero después me acordé que le había metido Ritalin, y ahí es donde uno entiende por qué es importante saber dónde actúan los fármacos, qué neurotransmisores son los que van estando involucrados. Y en estos casos que son bien difíciles, por ejemplo, con déficit atencional es muy difícil de tratar justamente porque necesitamos estimular, necesitamos apagar la corteza prefrontal. Entonces este chico probablemente va a requerir mucho apoyo psicoterapéutico, tal vez apoyo de psicopedagoga, o en el fondo para poder tratar con su déficit atencional, pero ya sabemos que un pichintún de estimulante, un pichintún de dopa prefrontal, incendio total. Así que por eso es tan importante conocer la neurobiología, para que lo tengan como dato freak. Está bueno el caso, pobre paciente. Sí, pobre chico. Pero ahora que le quité los estimulantes está un pichintún mejor. Y el problema es que más encima está súper adolescentoide, entonces más se amplifica todo, la vida. El universo. Eso por mi parte. Sí. ¿Y está con terapia cognitivo-conductual? Sí. Con exposición y prevención de respuesta también. Ya, Ahí lo vamos a ver más en detalle. súper. Gracias, Dani. ¿Hay más Gracias, Renato, preguntas? también. De nada. ¿Hay más preguntas o no? ¿Hay una pregunta o no? Sí. ¿Hay atrás? ¿En corta uno o no? Dele. Hágale. Hágale, mijo, hágale. O sea, yo quería preguntar si en ese caso, si es que habría alguna diferencia usando tamoxitina en vez de metilfenidato. Esa es la opción. La opción. Pero después de cómo se incendió, igual me muero de susto. Pero Escala lenta. muy lenta. Sí. Ahí como que hay que apelar a la homeostasis. Segundo, escalada lenta, darle tiempo a que se regulen receptores y después subir y así hasta que vayamos viendo cómo anda. Vaya sí. Eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, ahí cuando tengamos más seminarios de TOC les voy contando ¿Cómo va? cómo va el chiquillo. Súper. Ya, pues, Muy súper. bien. Por si acaso, el día 2 de octubre. ¿Sí? ¿2 ¿De noviembre? 2 de noviembre vamos a suspender ese seminario porque tengo que hacer otra cosa. Tengo que presentar yo. En la Florida. En la Florida, entonces ese vamos a parar y después seguimos. El siguiente toca el tema del tratamiento y probablemente ahí al subsiguiente tocaría el espectro. El espectro obsesivo compulsivo. Todo el espectro hoy en día. Bueno. Ya. Súper. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Igual, chao a todos.